Hola, ¿cómo están? En esta nueva aventura sobreviviré 100 días siendo un Blade, donde mi misión será convertirme más fuerte para derrotar al monarca y vengar a mi padre. Pero antes deberé enfrentarme a muchos desafíos para conseguirlo. No te olvides de suscribirte, dejar tu like y comentario que sería un bonito apoyo. Querido padre, he decidido que quiero salir en aventura para conocer nuevas cosas. No es mi destino, padre, cuidar una fortaleza. Quiero salir a explorar el mundo. Después de escuchar esas palabras me tocó correr dejando a mi padre atrás. Esa sería la última vez que vería a mi padre. Al volver a la fortaleza vería lo que quedaba de mi padre, así que juraría que me volvería fuerte y vengaría su muerte. Después fui a agarrar todos los cofres de la fortaleza para mi aventura, donde encontraría diamante, oro y hierro. Finalmente comenzaría mi aventura en el mundo para buscar la manera de convertirme más fuerte. Aquí me encontraría una fortaleza donde habría muchos cofres, entonces me llevaría todo. En el día 2 me pondría a talar árboles para así poder crear mis primeras herramientas. Después me crearía un pico de diamante para así poder minar los minerales. También conseguiría mucha madera para crear mi casa más adelante. En el día 3 me pondría a minar todos los minerales que viera para crear mi armadura. Luego de eso crearía un horno para cocinar el mineral. Y listo, ya haría mi armadura. Bueno, ahora tendría que buscar una zona para mi casa. En el día 4 me pondría a arreglar la zona para construir la casa. Lo primero que debía hacer sería expandir la zona y eliminar lo que no sirve. Cerca de la zona conseguiría también ladrillos. En el día 5 comenzaría a construir la casa. Todo esto tomaría del día 5 al 7. En el día 8 encontraría una especie de fruta comestible, después seguiría mi búsqueda de obsidiana. Aquí encontraría un portal casi completo, entonces me llevé toda la obsidiana. Después me pondría a crear el portal hacia la otra dimensión. Una vez ahí me pondría a agarrar mucha arena para crear las ventanas de mi casa, pero también me pondría a talar unos árboles y minar piedra. En el día 9 pondría a cocinar la arena para crear las ventanas de mi casa. Luego de eso ya las instalaría. Y también me pondría a decorar la casa con unas vallas. En el día 10 volvería a cruzar el portal para salir en busca de comida. Después de buscar y buscar no tuve suerte en encontrar una aldea, así que se hizo de noche. En el día 11 encontraría una aldea donde agarraría todo el trigo y otras cosas más. Dentro de una mina picaría todos los minerales que encontrara, como hierro, carbón, oro y diamante. Todo esto tomaría del día 11 al 19.
En el día 20 me pondré a buscar el portal de regreso. En el día 21 ya estaría dejando todo lo que conseguí. Después hablaría con este Blaze para pedirle unirme a él. Hola amigo Blaze, quería preguntarte cómo puedo unirme a ustedes. Bueno amigo, muchas gracias, entonces me iré a preparar. Antes de ir a ver al capitán me crearía un arco y lo encantaría con el libro que conseguí, para después crearme la armadura de diamante. En el día 22 iría donde el capitán de los Blaze. Lo encontraría en la mini fortaleza, así que le pediría unirme. Buena señor capitán, quiero unirme a su equipo para ayudarlo, lo único que quiero es que me ayudes a buscar a alguien llamado Monarca. Muchas gracias capitán por la armadura, ahora saldré en busca de ese villano. Luego de terminar la conversación, me dirigí a buscar al villano para interrogarlo y saber cómo encontrar al Monarca. Hola compañero, también ando en busca de los cazadores de Blaze, ¿me podrías decir dónde es? Después de recibir la información me dirigí a buscar la zona de las tierras de Alma. En el día 25 llegaría a una zona llena de fortalezas. Lo único que hice fue agarrar los libros y otras decoraciones. En el día 26 seguiría mi búsqueda sin resultado alguno. En el día 27 en esta fortaleza solo me llevaría los faroles para la casa. En el día 28 ya me estaría acercando a la zona de la misión. En el día 29 finalmente encontraría al sospechoso de la misión. ¡Alto ahí! He venido a derrotarte, pero antes deberás confesar dónde está tu líder, el Monarca. Te di la oportunidad de vivir y la has desaprovechado. Así comenzaría la batalla con Colossus, uno de los hombres del Monarca. Sabía que la batalla no iba a ser fácil, pero haría todo para vencerlo. Lo malo es que las flechas no servían contra él, pero no importó. Seguí luchando y luchando, porque esto sería un gran avance en busca de quien destruyó a mi padre. Así que no me rendiría por nada en el mundo. Luego de tanta batalla, pude derrotarlo y completar la misión. Después recogería todo lo que arrojó y volvería a mi casa. En el día 30 ya estaría dejando todo lo que conseguí. Después me crearía una mesa de encantamiento y también las librerías. Ahora me pondría a armar la mesa a nivel 30. Luego de terminar la mesa me pondría a encantar toda la armadura y 2 arcos. Ahora combinaría los 2 arcos, finalmente encantaría el pico. En el día 31 me pondría a recolectar un montón de hojas para decorar un poco la casa. En el día 32 construiría un muro con las hojas. Aquí rompería la zona para poner otro piso más adelante. En el día 33 saldría en busca de una fortaleza de Piglin para conseguir la piedra para mi piso. Del día 33 al 39 estaría buscando la fortaleza y picando la piedra para el piso. En el día 40 ya estaría dejando todo lo que conseguí. Del día 40 al 43 estaría decorando el piso y la zona de mi casa. En el día 40 iría donde el capitán Blaze. Hola señor capitán, espero le llegó mi informe de la misión cumplida. Esqueletos sombríos, ¿y dónde los puedo encontrar capitán? Sin dudarlo me dirigí hacia las tierras de Alma para recolectar a los esqueletos. Una vez llegué a la zona me encontraría con el primer esqueleto de la misión. Al derrotarlo me daría su alma, estas son las que necesito para crear el portal. Día 44 al 49 estaría farmeando estas almas. En el día 50 me acercaría a este esqueleto que se veía muy fuerte.
Alto ahí, dime dónde se esconde el monarca o prepárate para ser derrotado. Así comenzaría la batalla contra este esqueleto, que la verdad era muy fuerte. Tuve que ingeniarme la manera de derrotarlo, ya que cuerpo a cuerpo era muy fuerte, pero no importó, ya que estaba cerca de mi meta de encontrar al monarca. Así que lo di todo de mí para no perder. Después de derrotarlo recogería todo lo que soltó y para mi sorpresa encontré otro ítem esencial para el portal. En el día 51 ya estaría guardando las cosas. Después de eso me pondría a crear los materiales para el portal. Los materiales serían los bloques del portal y el mechero. Buenas capitán, ¿qué lo trae a mi humilde casa? Sí capitán, me gustaría participar en la prueba. Después de hablar con el capitán me dirigí en busca de la pirámide. Del día 52 al 59 estaría buscando la pirámide. Finalmente en el día 60 encontraría la pirámide. Luego que me dejaran pasar, entré dentro y encontré un ser brillante. Claro que sí, estoy preparado, adelante. Claro que sí, estoy preparado. Tomaré la espada y haré mi mejor esfuerzo para salvar a todos los Blade. Ah, ¿qué es esto? Es mucho poder, mi cuerpo duele, pero siento cómo se expande. Siento todas las almas de los Blade dándome su apoyo. Al final me convertiría en un caballero Blaze, forjado con todas las almas de todos los compañeros caídos, dándome su poder para derrotar al monarca. Después volvería a mi casa para prepararme. En el día 61 ya estaría mejorando mi espada. Luego de eso iría en busca de nederita para hacer mi armadura mucho más resistente. Del día 61 al 70 estaría farmeando nederita. Día 71 ya estaría guardando las cosas. Después me pondría a crear los lingotes de nederita para mejorar la armadura. En el día 72 ya me pondría a construir el portal hacia el mundo del monarca. Una vez terminado ya era solo encenderlo y a comenzar la búsqueda del monarca. Ya dentro de la dimensión, era parecida al Nether, era como si no me hubiera ido, pero era mentira, no era así. Había unos Blaze sombríos y el mundo era más diferente al que conozco. Salí a explorar para buscar pistas sobre el monarca. Encontraría una fortaleza donde habría nuevos minerales, así que me los llevé todos. En el día 73 encontraría una especie de aldea sombría, así que solo me llevé el cofre que había. Después me pondría a recolectar todo ese mineral Steel Ingot. Del día 73 al 79 me pondría a buscar pistas del monarca. Y en el día 79 me encontraría con un enemigo que formaba parte también del monarca. Que comience la batalla entonces si no quieres colaborar. Y así comenzaría la batalla con el Golem Furnace. La batalla no sería difícil ya que no hacía mucho daño, pero sí tenía mucha resistencia. Además que las flechas no le harían nada. Seguía haciéndole daño sin parar, era un enemigo que debía ser derrotado, si no, no podría seguir en mi búsqueda, así que no perdería aquí. Seguí luchando ya que no podía usar el nuevo poder porque aún no tenía el control. Después de derrotarlo recogí todo lo que soltó. En el día 80 crearía bloques de steel para luego crear una mejor armadura para la batalla. En el día 81 volvería a la casa para encantar la armadura. En el día 82 ya estaría de regreso para seguir buscando al monarca. Del día 82 al 91 estaba más cerca de mi objetivo.
En el día 91 me encontraría con un gran enemigo esperando para atacar. Veo que eres demasiado fuerte y puedes destruirme, por eso usaré mi poder, pero no todo. Y así comenzaría la batalla con Ancient Sentinel, un general de los cazadores de Blaze. Este enemigo era difícil de derrotar, pero no me daría por vencido. Si lo derrotaba podría ir a enfrentarme finalmente con Monarca y vengar a mi padre y a los Blaze caídos. Después de luchar y luchar, el Sentinel le quedaba poca vida, por lo que continué dando más pelea para que retrocediera y perdiera la batalla. Al final pude derrotarlo y ir por el Monarca. Continuaría mi viaje en mi forma final para llegar preparado por si era trampa. Día 92 al 99 iría en busca del Monarca para poner fin a su reinado de maldad. En el día 99 finalmente llegaría donde el Monarca. Y así comenzaría la batalla final con el Monarca de los Muertos, el líder de los cazadores de Blaze. No te perdonaré aunque me pidas piedad, te destruiré por nombrar a mi padre, por cazar a los Blaze como si fueran juguetes, por todo y cada uno de ellos que están unidos a mí y piden con su alma que te derrote. Lo haré, no me daré por vencido, así que ataca con todo, que yo también haré lo mismo, porque aquí solo debe salir uno vivo y el otro perderá. Veremos cuál poder es el más fuerte de todos. Ambos seguiríamos atacando con todo, pero mi voluntad de no perder y la voluntad de todos los que me apoyaron me da mucho más poder. Al final derrotaría al Monarca vengando a todos los caídos por su espada. Padre, hermanos y demás, ya pueden descansar en paz, lo he logrado, he derrotado al Monarca, he destruido su reino de maldad. Espero te haya gustado la aventura del día de hoy, y si es así, te invito a que te suscribas, dejes tu like y comentario de qué más 100 días quieres que haga. Les mando un saludo y un abrazo gatuno, los quiero mucho, bye bye, miau.